Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, representantes del Gobierno Nacional, Viceministra Olga Lucía Ramírez, gracias por estar aquí con nosotros, mandatarios departamentales y locales, congresistas, especialmente los que hacen parte de la Comisión Accidental del Congreso para esta importante vía, al representante Juan Fernando Reyes, gracias por acompañarnos, líderes empresariales e institucionales de los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Bichada y Meta, a los donantes ProPacífico que nos acompañan, Clara Leticia Serrano, directora ejecutiva de Orinoquía, bienvenida y gracias por aceptar hacer parte de este evento, y Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI Nacional, gracias por estar acá con nosotros. A todos, gracias por acompañarnos hoy en la presentación del estudio sobre el impacto socioeconómico de la conexión Pacífico-Orinoquía. Para ProPacífico es un honor entregar hoy los resultados de este estudio que nos permitirá dar un paso importante para avanzar y dimensionar los efectos de este importante corredor vial. La conexión Pacífico-Orinoquía es la primera conexión directa entre Buenaventura y Puerto Carreño. En ProPacífico estamos convencidos de la importancia de este proyecto para la industria, la agricultura, el comercio de toda Colombia y su impacto en la red vial nacional. Son estos los proyectos que en el corto plazo impactan la dinamización del empleo y en el largo plazo marcan la diferencia para el desarrollo territorial y nacional. Los resultados que veremos a continuación hacen parte del estudio contratado por ProPacífico, que contó con el apoyo técnico de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, y fue elaborado por la firma Geonómica Consultores. Este estudio contó con el apoyo económico de Quimpact de Colombia, DML Sugar, y además de otros aportes del sector privado. Para el Valle del Cauca, este sin duda es un proyecto estratégico que asegurará la conectividad del puerto de Buenaventura con la altillanura, lo cual dinamizará el mercado interno y permitirá una mayor participación en el comercio global. Es importante que logremos avanzar en los tramos que hoy se encuentran en estudios y diseños, como los del departamento del Bichada y los de la Cordillera Oriental. Asimismo, es clave finalizar la estructuración completa de la vía Buga-Buenaventura para iniciar su ejecución, donde el tramo Lobo Guerrero-Buenaventura hace parte de esta conexión. Finalmente, es fundamental iniciar las obras de los tramos que se encuentran adjudicados, Puerto Gaitán, Puerto Arimera. Y cómo no hablar del tramo Lobo Guerrero, que hace parte de este gran corredor que atraviesa Colombia de manera horizontal. Del total estimado de 1.490 kilómetros que conforman la conexión Pacífico-Orinoquía, 31.8 kilómetros corresponden al tramo Mulaló Guerrero, que es la única vía 4G que está ubicada en el Valle del Cauca y cuyo inicio de obras depende de la entrega de unos estudios por parte del concesionario y finalmente el licenciamiento ambiental por parte de la ANDA. Esta es sin duda y debe ser sin duda una prioridad regional y nacional. La conexión Pacífico-Orinoquía cobra aún más relevancia si pensamos en el contexto actual de reactivación económica que nos exige tomar medidas para impulsar el empleo con visión de impacto territorial y nacional, además de pensar en la seguridad alimentaria de nuestro país. Adelantándome un poco a lo que vamos a ver en unos momentos y lo que nos van a contar nuestros consultores, Pablo, que está aquí con nosotros, y este proyecto que va a impactar a los departamentos del Valle, el Cauca, Tolima, Huila, Bichada y Meta, es importante resaltar que esta conexión permitirá que el país incremente su frontera agrícola en 4 millones de hectáreas y generará una disminución de aproximadamente 27% en el costo de transporte por tonelada desde Puerto Carreño hasta Buenaventura. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Clara Leticia Serrano, directora ejecutiva de Orinoquía, quien nos hablará del impacto de la conexión Pacífico-Orinoquía en el desarrollo productivo y social de Latinoamérica. Clara Leticia, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días para todos. Antes que nada, quiero agradecer a ProPacífico por esta invitación, por la organización del evento y presentar un saludo especial a su directora ejecutiva, María Isabel Ulloa. Igualmente, presentar un saludo a la señora vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez,
al presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, a Genómica Consultores y al representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Conexión Pacífico-Río. ¿Qué es la asociación? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? La Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia es una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter gremial, creada en el 2010 por un grupo de empresarios de la región para promover y apoyar iniciativas estratégicas que busquen el bienestar y desarrollo regional. No somos un gremio que trabaje por un determinado sector económico, como la mayoría de los gremios. Somos un gremio que trabaja por la región al estilo de ProPacífico y de ProAntioquia. El área de influencia de la asociación la componen los 7 departamentos de la Orinoquia: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Bichada. Nuestra filosofía es la inclusión y está abierta a todos los empresarios que tengan sus intereses en la Orinoquia. Pretendemos ser el gremio integrador de la región, ejerciendo la vocería del empresariado ante las diferentes instancias a fin de encontrar soluciones a los diversos problemas de la misma. Yo quisiera mostrarles un poquito cuál es la diferencia entre la Orinoquia y la Altillanura. La Orinoquia son 7 departamentos, como ya lo dije. Tiene un área de 43 millones de hectáreas y es el 38% del territorio nacional, del total del territorio nacional. Y solamente cuenta con 1.8 millones de habitantes. 3 ciudades, que son Villavicencio, Yopal y Arauca, concentran el 40% de la población de la región y 140 resguardos indígenas ocupan el 33% de este territorio. ¿Y qué es la Altillanura? La Altillanura tiene 9.8 millones de hectáreas, de las cuales 3.4 son altillanura plana y 6.3 altillanura disectada. De toda esta tierra, solamente 2.8 millones de hectáreas tienen potencial agrícola y forestal. ¿Y cuántos habitantes tiene? Adivinen, solamente 133.000 habitantes. El 30% es población indígena y el 60% rural. Son 7 municipios, 3 del Meta, que son Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, y todos los 4 municipios del Bichada: Santa Rosalía, Primavera, Cumarío y Puerto Carreño. Yo quisiera mostrarles cuáles son los beneficios que nosotros desde esta región vemos de este proyecto. Consideramos que es un proyecto estratégico para la región, pero también para el país. Fue declarado de interés nacional. Conectará al oriente y occidente colombiano a través de una vía de 1.500 kilómetros y será la primera vía transversal del país. Si ustedes ven el mapa de nuestras carreteras, todas van de norte a sur y de sur a norte. Si queremos ir a Cali, desde Villavicencio tenemos que ir a Bogotá. La mayoría de los trayectos para ir entre departamentos nos toca pasar por Bogotá. Esta sería la única vía transversal del país. Dinamizará la competitividad, el comercio, el desarrollo, la inclusión social y la seguridad nacional, así como la protección del medio ambiente y el reconocimiento y respeto de las comunidades y los grupos étnicos. Permitirá el aprovechamiento de las áreas aptas para agricultura, ganadería, agroindustria, turismo sostenible y conservación en todos estos departamentos, pero especialmente en la Orinoquia. Veamos cómo estamos en aprovechamiento del área apta para agricultura, etc. El Meta tiene una frontera agrícola de 4.400.000 hectáreas y solo usa el 12% del área apta. El Bichada tiene una frontera agrícola de 4.700.000 hectáreas y solo usa el 1%. En comparación, el Valle del Cauca aprovecha el 50% de su área apta. Con la construcción de la vía y las reducciones en los costos del transporte, se estima un incremento de la frontera agrícola nacional hasta de 4 millones de hectáreas. Esto es supremamente importante. Pero hagamos un comparativo de lo que puede suceder con este proyecto. Y el mejor comparativo es con el caso de la pavimentación Puerto López-Puerto Gaitán, que se hizo en el 2008. Son solamente 110 kilómetros. Y veamos el cambio. Del 2008
al 2018. Pasamos de producir 33.000 toneladas de productos como maíz, caucho, soya, cacao, palma de aceite a producir en 2018 462.000 toneladas, con un crecimiento promedio de 124% al año. Pasamos de tener 22.000 hectáreas sembradas en estos 5 productos en el 2007 a 128.000 hectáreas en 2018, con un promedio de crecimiento de 54% anual. Los cultivos forestales, sin contar el caucho, pasaron de 6.000 hectáreas a 38.000 hectáreas. Esto es solo con 110 kilómetros de pavimentación. Entonces, con la materialización del proyecto Pacífico Orinoquia, dejaríamos de importar productos como arroz, que actualmente importamos 154.000 toneladas al año. Soya, importamos 650.000 toneladas. Torta de soya, importamos 1.444.000 toneladas. Demandaríamos más abonos para la ecuación de tierra, porque ustedes saben que la tierra de esta región es muy buena, pero tiene algunos problemas como la acidez, que hay que hacerle unas enmiendas. Entonces, esta oportunidad para los productores de abono nacionales. Seríamos más competitivos en producción de carne, ¿no? Porque podríamos acceder a mercados internacionales con un menor costo de transporte llegando al puerto de Buenaventura, que nos permite llegar a los mercados de Asia, que son los mercados más importantes en este momento. De acuerdo a algunas estimaciones, el proyecto generará al menos 250.000 empleos directos e indirectos cuando se alcance el potencial máximo de producción de la zona. Actualmente, ¿qué es lo que nosotros producimos actualmente? Sin vía. Eso es sin vía, ¿cómo será con vía? Contribuimos en un 74% a la producción nacional de petróleo. O sea, nosotros como región producimos el 74% de la producción de petróleo. Tenemos el 42% del área total sembrada en palma de aceite, con 224.000 hectáreas. Tenemos sembrada el 45% del área de arroz del país. Tenemos 20.000 hectáreas sembradas en cacao, que es el 11.8% del área sembrada de Colombia. Tenemos el 56% del área sembrada de caucho. Tenemos en forestales 55.000 hectáreas en el Bichada, 38.000 en el Meta y 8.000 en Casanare, para un total de 102.000 hectáreas. Y aportamos como región el 22.4% de la población bovina del país, con 4.7 millones de cabezas de ganado. Otro tema que no podemos olvidar es el medio ambiente. Es conocido que los paisajes y la diversidad ambiental son nuestras principales fortalezas para desarrollar turismo sostenible como ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo científico, avistamiento de aves, pesca deportiva y proyectos de conservación de biodiversidad, entre otros. En esta región tenemos 10 de las 19 áreas protegidas del país. En Arauca tenemos los parques nacionales de Cocuy y Sinaruco. En el Meta, los parques de La Macarena, Chingaza, Sumapaz, Tinigua y Picachos. En el Guaviare tenemos a Chiribiquete y Nucac, y en el departamento del Bichada, el Parque del Tuparro. La Orinoquia ha sido destacada por su importancia estratégica y su potencial de convertirse en despensa alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, determinó a la Orinoquia como una de las 6 regiones en el mundo donde se puede expandir la frontera agrícola mundial. Por lo tanto, promover su desarrollo es trabajar por la seguridad alimentaria, no solamente los colombianos, sino además exportar a otros países, lo cual representa una de las mayores ventajas competitivas que un país puede alcanzar, como lo hemos comprobado en esta coyuntura de la pandemia actual, que empezamos a entender la importancia de la agricultura y de la ganadería. Adicionalmente, es una región con un enorme potencial de generación de empleo. Yo siempre he dicho que en la Orinoquia podríamos resolver el problema de desempleo del país. Entonces, la conexión Pacífico-Orinoquia impulsará el desarrollo agroindustrial en la región, generará ingresos públicos, fomentará el crecimiento económico y la reducción de la riqueza y podría desempeñar un papel mucho más activo para el bienestar social.
promoverán la innovación, se ofertarán bienes y servicios que mejorarán la calidad de vida de la población y fortalecerá la sostenibilidad ambiental y generará condiciones para el desarrollo de proyectos asociativos entre grandes, medianos y pequeños productores. Finalmente, quiero decirles que la Asociación Azorinoquia va a seguir trabajando incansablemente en superar los obstáculos para el desarrollo de nuestra región. Queremos una región que tenga una mejor infraestructura en vías, energía eléctrica, tecnologías de información, una región que cuente con una solución definitiva al grave problema de la incertidumbre jurídica sobre la propiedad de la tierra, que cuente con vías terciarias, secundarias y primarias que den las condiciones para su desarrollo productivo y asimismo ofrecer mejores oportunidades a las comunidades de esta región que han estado olvidadas históricamente, para así mejorar su calidad de vida y poder dejar atrás esas épocas de violencia que tantas víctimas ha dejado. Muchas gracias. Gracias, Clara Leticia. Muy importante oír de ti todas esas reflexiones y tener claro que esta vía para la Orinoquía es fundamental y, como dices tú, y lo hemos dicho siempre, para el país. Ahora le damos la palabra a Juan Martín Caicedo, quien nos hablará sobre el impacto de este proyecto sobre la infraestructura vial del país. Juan Martín, este tema ha sido objeto de muchos de los congresos de la CCI y hemos hablado mucho de este proyecto. Nos falta bastante por hacer, pero creo que aquí hay un hito muy importante. Entonces te doy la palabra y nuevamente te agradezco haber hecho parte de este evento. Gracias, Marisabel. Sí, ¿me oyes? perfecto. ¿Me oyes? Ok. Yo quisiera aprovechar esta honrosa invitación para hacer unas cortas reflexiones que tienen que ver con la importancia del proyecto. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ha apoyado a ProPacífico en el liderazgo que ha venido desplegando para sacar adelante tan importante iniciativa. Lo primero que quiero decir, en términos muy breves, es que esta iniciativa no apareció de la nada. Esta iniciativa está incluida en el Plan Maestro de Transporte Intermodal que fue construido en el 2015, Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035. Ustedes recuerdan que este plan fue encomendado a FEDesarrollo, contratado por la FDN, de tal manera que venimos pensando en este proyecto desde hace mucho rato y es importante resaltar el hecho de que hace parte de un plan maestro de transporte a 20 años que fue divulgado y entregado por el gobierno al país en el año 2015. En segundo lugar, yo creo que es muy importante poner de presente algo que Pablo Roda, que está aquí con nosotros, ha reiterado en distintas ocasiones. La orientación actual de la infraestructura en Colombia es predominantemente longitudinal, sentido norte-sur. El desarrollo vial en conexión transversal es muy incipiente, especialmente en el sur del país. De alguna manera, esta vía Pacífico-Orinoquia, Puerto Carreño-Buenaventura, cambia un poco el sentido de lo que ha pasado con la infraestructura en Colombia, porque vamos a hacer una conexión transversal entre la Orinoquia, Creo que tuvimos unos problemas de señal con Juan Martín. Corredor que eventualmente en el mediano plazo se nos... Juan Martín, tenemos un problema de señal, no te estamos oyendo. Espérate, que seguimos con problemas de señal. Queremos saber si ya... Qué pena a los asistentes, pues esperemos a que Juan Martín pueda volver a tener conexión estable.
¿Ahora sí? Juan Martín, Ya, un segundito, vamos a ver qué pasó aquí. no te oímos. Un segundito. Dos minutos mientras logramos. Listo, Juan Martín, arranquemos. ¿No? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Señor Juan Martín, ¿cómo está? ¿Me puede modular, por favor? ¿Ahora sí me escuchas? Listo, sí, señor. Ya lo voy a poner full pantalla entonces para que siga, ¿eh? Estoy. Sigamos. Qué pena, Juan Martín, Estaba diciendo, María Isabel, que el corredor Bogotá-Buenaventura en el mediano plazo indudablemente se va a saturar. Estamos calculando que hacia el 2025 este corredor va a estar congestionado y de alguna manera, pues lo que estamos previendo con esta opción de Pacífico Orinoquia es poder traer buena parte de la carga que viene de la altillanura a través de la nueva vía sin tener que utilizar el paso por la cordillera central en el túnel de la línea. Son 1.540 kilómetros a través de la cordillera central que van a comunicar a Buenaventura con Puerto Carreño, como digo, sin tener que traer la carga a través del paso de la línea. Y vamos a recorrer con esta vía los departamentos del Valle, del Tolima, del Huila, del Meta y del Bichara. Es importante anotar que desde el punto de vista vial, de infraestructura vial, María Isabel y queridos compañeros en este panel, la vía impactará directa e indirectamente a 17 departamentos. A 17 departamentos y convergerá con las troncales occidental, central y con la marginal de la selva. Recorrerá 350 de los 1.122 municipios del país, a los cuales se integrará mediante vías secundarias y terciarias. Y quiero redondear ya para terminar estas reflexiones con 4 apreciaciones que me parece que tienen mucha importancia, redundando positivamente en torno a lo que han dicho algunos de ustedes en muchas ocasiones, a lo que ha dicho ProPacífico, a lo que ha dicho Pablo Roda. Estamos integrando toda esta región que va a recorrer esta vía de cara al postconflicto. Esto nos garantiza resolver temas de seguridad en toda esta región, nos garantiza llevar los servicios del Estado a departamentos que no contaban con ellos y le genera una serie de oportunidades económicas, no solamente a la región, sino especialmente pues, a todos estos departamentos que van a ser atravesados por la vía. El Valle, el Tolima, el Huila, el Meta, el Bichara. De otro lado, es importante anotar que la vía movilizará 15 millones de toneladas de carga al año en promedio y beneficiará a cerca de 9 millones de habitantes. Acerca, sin duda alguna, esta es la reflexión fundamental, el gran potencial de la altillanura a los mercados del Pacífico. Por último, para redundar en esta reflexión, pues lo que tenemos que decir para
redondear un poco como el contexto del gran alcance de esta vía desde el punto de vista de cómo conecta la altillanura con el Pacífico, y es el hecho de que en la altillanura se concentra el 23% del PIB nacional. Estamos permitiéndole a la altillanura conectarse con los mercados de la Alianza del Pacífico, donde tenemos un universo de cerca de 220 millones de habitantes. De tal manera, María Isabel y queridos compañeros, el paso que estamos dando para conectar finalmente a Puerto Carreño con Buenaventura no solamente tiene un sentido de historia desde la perspectiva de que vialmente soluciona un problema que no habíamos sido capaces de prever en el pasado, y era tener conexiones transversales en el sur del país para darle una mayor dinámica al comercio, sino que también desde el punto de vista vial, pues constituirá sin duda un hito histórico. La vía Pacífico-Orinoquia, sin duda alguna, va a partir en dos la historia de la infraestructura colombiana, de tal manera que adelante ProPacífico en este proceso que ustedes han venido adelantando para comprometer al gobierno, a los distintos gobiernos, en torno a la necesidad de concretar en la medida de lo posible más todos los estudios, todos los diseños que nos permitan este sueño que tenemos especialmente las gentes del sur del país, se vuelva una realidad concreta. Esas eran las palabras que yo quería decir para solidarizarnos nosotros desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura con el liderazgo que ustedes han venido ejerciendo en torno a la importancia de esta vía. Muchas gracias, Juan Martín. Siempre es importante tener tu concepto, tu visión en estos grandes proyectos. Ya pues para no entrar más en, no tener más preámbulos y podamos oír a los consultores, le voy a dar la palabra a Pablo Roda, quien es socio consultor de Geonómica Consultores. Antes de dar el paso a Pablo, quiero contarles que en años recientes los expertos de la firma Geonómica Consultores han hecho parte de los estudios socioeconómicos y de tránsito de las autopistas de la Prosperidad Magdalena 1 y 2, Pacífico 1, 2 y 3, Conexión Norte y La Mar 1, 2. Participaron en la formulación del Plan Maestro de Transporte Intermodal, además de los estudios socioeconómicos de al menos 15 proyectos más. Adicionalmente, cuenta con experiencia en elaboración de impacto de proyectos de infraestructura, tales como los realizados para la CAF con relación a los proyectos de infraestructura en la vía de Guayaquil y de República Dominicana. Entonces, Pablo, estamos muy ansiosos de oír los principales conclusiones del estudio que ustedes hicieron. Entonces, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, gracias, María Isabel. Buenos días a todos, la señora vicepresidenta, Juan Martín. Geonómica es una firma relativamente reciente donde hemos querido fusionar, digamos, la ingeniería de transporte con economía especializada en transporte. Y uno de los proyectos, digamos, gracias al apoyo de ProPacífico y también de la Financiera de Desarrollo Nacional, fue esta evaluación socioeconómica del proyecto, del gran proyecto, digamos, que conecta el puerto de Buenaventura con Puerto Carreño en el extremo oriental del país. Tengo una presentación, digamos, corta, voy a ir hacia los resultados principales. Este es un estudio, digamos, que no es diferente a otros estudios de demanda de tráfico y a otros estudios socioeconómicos,
porque se trata de un proyecto realmente nuevo que cambia toda la estructura económica del país. Entonces, un poquito, voy a hablar también de los resultados, pero también un poquito, sin enredar o tratar de no enredar, de la metodología que utilizamos para el estudio. La siguiente, por favor. Bueno, la presentación, primero vamos a motivar, digamos, el proyecto, una brevísima descripción. Luego vamos a explicar cómo se realizó y cuáles son los resultados del estudio de demanda. Después, los resultados de la evaluación beneficio-costo y unas conclusiones. Sigamos. Bueno, ¿cuál es la motivación del estudio? Como lo decía Juan Martín y también Clara Leticia, el sur del país está muy mal conectado. Entonces, Colombia, digamos, ha logrado consolidar a lo largo del siglo XX y, digamos, tardíamente, ha logrado integrar todos sus territorios en el centro del país y en el occidente del país, en el centro, norte y sur, pero al occidente del país. Las 4Gs y el plan 5G, una vez concluya o esté totalmente en marcha, pues nos va a dejar ya todas las grandes capitales conectadas con las fronteras y con los puertos, digamos, ya ahí no hay más, no necesitamos, digamos, una planificación para ver dónde se necesitan refuerzos, porque con estos dos programas queda bastante completa la red de lo que es la economía actual. Entonces, hacia el futuro tenemos que empezar a ver en un horizonte de más largo plazo hacia dónde tiene que ser la expansión de la red para incorporar nuevos territorios a los mercados domésticos y a los mercados externos. Entonces, ¿qué hay que mirar? Lo primero que hay que mirar, como decía, que lo dijo Juan Martín y también Clara Leticia, es que el sur del país tiene una conexión muy pobre vial. Entonces, este indicador, por ejemplo, nos muestra la relación entre la distancia lineal entre dos capitales y la distancia en carretera. Entonces vemos, por ejemplo, que en la costa en promedio esa relación es 1.24. Es decir, si una ciudad está a 100 kilómetros de la otra, la carretera tiene 124 kilómetros. En el centro del país, donde hay más montaña y es un poco más complicado, esta relación se sube a 1.78. Pero si vamos al sur del país, consideramos un caso extremo, por ejemplo, de ir a Popayán, de Popayán a Neiva, por una carretera pavimentada que acepte tractomulas, esta relación es casi de 4. Es decir, necesitamos recorrer 4 veces el kilometraje de la distancia entre las dos ciudades. Esto muestra que el sur del país es muy desarticulado, muy desintegrado, y eso pues ha afectado su desarrollo económico. Entonces regiones como el Putumayo, Huila y toda la Orinoquía están muy lejos de los puertos, realmente, están más lejos de los puertos en términos viales que lo que están, digamos, geográficamente. Entonces, de alguna manera, si miramos hacia el futuro del país, la malla vial, tenemos que pensar en conexiones transversales que nos unan Oriente y Occidente y en el sur del país. Por otra parte, la Orinoquía colombiana pues ha estado muy subexplotada por varias razones, por orden público, pero también porque ha estado muy mal conectada a la infraestructura. Entonces son estos como argumentos de largo plazo y de visión hacia el futuro los que motivan el proyecto. Siguiente. El proyecto pues consiste en conectar Puerto Carreño en el extremo oriental de la Orinoquía con Buenaventura, el único puerto que tiene Colombia comercial importante con el Pacífico, con toda la cuenca del Pacífico. Es un proyecto muy ambicioso porque la cordillera, sobre todo, pues cruza 3 cordilleras, pero sobre todo el paso de la cordillera central en ese sitio es muy ancho. Entonces es un proyecto muy ambicioso que abarca pues cerca de 1.500 kilómetros con 900 nuevos. Este corredor, en su gran mayoría, ya cuenta con estudios de fase 2 que lo realizó la firma de Enrique Dávila Lozano, EDL. Entonces, a un nivel de fase 2, digamos, ya se cuenta con diseños, con la idea de cómo sería este proyecto, y se tiene un estimativo muy preliminar del costo
costaría del orden de 25 billones de pesos, 20 concentrados en este cruce de la que tiene unos túneles por 40 kilómetros con 2 ductos férreos, uno por cada sentido, un cruce de la cordillera oriental en la altura entre Colombia, Huila y la Uribe en el Meta, y luego toda la carretera que conecta Puerto Arimena en los bordes entre Meta y Bichada con Puerto Carreño, que es una distancia de más de 600 kilómetros de carretera nueva. Entonces, un proyecto, como les digo, muy ambicioso, pero que sí conformaría, digamos, todo un corredor para integrar la economía colombiana en el sur y darle una salida al puerto de Buenaventura. Veamos la siguiente. Entonces, ¿cómo enfocamos este estudio? Nuestra tarea, digamos, nuestro encargo era hacer la evaluación beneficio-costo, la evaluación socioeconómica, y para eso necesitábamos como paso previo tener un estimativo de cuál sería la demanda del proyecto, la demanda del proyecto. Como se trata de una zona que por explotar, como decía Clara Leticia, el porcentaje de utilización de la tierra del Bichada es de apenas el 1%, el Meta el 12%, y entonces hay un potencial gigantesco que el proyecto va a potenciar, a habilitar para que entre en la producción. Entonces, cuando hablamos de estimar la demanda, normalmente un estudio de tráfico, uno simplemente mira cuánto tráfico que hoy pasa por otra ruta se va a ir por la nuestra, que es esta atracción del tráfico, el tráfico que se desvía al proyecto. Pero además hay que mirar la generación, y este es el punto grande de este ejercicio, que es cuánto tráfico generaría la nueva economía que habilita todo este corredor de conexión entre la Orinoquia y Buenaventura. Entonces, el ejercicio de atracción pues se hace como se hace tradicionalmente, con un modelo de asignación de flujos, un modelo de transporte, donde se mira qué flujos van por el proyecto, por ese corredor con y sin proyecto. Y el de generación, entonces tenemos pasajeros, que también es más o menos el tradicional, pero en carga hicimos un ejercicio por ver cuál sería el área que se afectaría y cuál sería el potencial de producción en esa área, para mirar cuál es la sustitución de importaciones, qué productos tendrían vocación exportadora, hasta dónde se abriría la frontera agrícola y cuáles serían los rendimientos del producto. Sigamos. En el término de atracción, digamos, del tráfico que se desviaría hacia el proyecto, pues sin lugar a duda, este gráfico lo que muestra es esta línea verde abajo, es el corredor desde Villavicencio. Aquí no alcanzamos a mostrar el Bichada, pero digamos, la carga que se iría por este corredor cuando esté el proyecto. Y aquí vemos cómo le quita carga a los pasos del sur, del cruce de la cordillera, por el paso, por el proyecto. Líneas verdes quiere decir que gana tráfico y líneas rojas que pierde tráfico. Entonces el proyecto, sin duda, como lo decía Juan Martín, ayudaría a descongestionar el paso por la línea, ayudaría a descongestionar también pasos más al norte, como por Caldas, y también la vía entre Bogotá y el Magdalena, pero sobre todo le quitaría carga al paso por Bogotá, que ya es que el paso por el área geográfica, el área urbana de Bogotá, pues es muy conflictivo, muy saturado. Entonces este proyecto constituiría pues una atracción de los tráficos existentes. Este efecto pues se estimó en el año base en 1.800 vehículos día, que sería lo que relaja sobre el tráfico existente, no sobre el generado, el proyecto. Sigamos. Ahora sí, entramos en la generación de tráfico. Entonces aquí la pregunta es, bueno, tenemos un área explotada al 1%, al 12% en el Meta, ¿hasta cuándo aspiramos que esto crezca? Entonces, en un escenario relativamente conservador, calculamos una banda a 25 kilómetros lado y lado del proyecto, y quitamos todas las zonas, aquí ven
que están afectadas por resguardos indígenas o por parques naturales o porque tienen algún tipo de exclusión. Ahí calculamos un área potencial para explotar de 4.3 millones de hectáreas aptas para explotación agropecuaria. Entonces, ese es digamos, nuestra base de generación de carga, ese territorio. Sigamos. Entonces, ¿cómo hicimos una vez? Ese es el área que afecta. ¿Cómo hicimos para ver cuánta carga genera el proyecto? Entonces, lo primero es que cogimos unos productos que ya cuentan con estudios de potencialidad o que ya existen en la altillanura. Y sobre todo que han sido muy estudiados. En particular nos basamos en el estudio de Colombia Internacional, Corporación Colombia Internacional y el grupo Los Grobos, que en el 2016 hizo un estudio muy minucioso de cuál sería la productividad de la soya, el maíz, el arroz, la ganadería en la altillanura si se tecnificase, si se practica con técnicas avanzadas, de altos rendimientos. El estudio además nos da una información muy importante porque nos permite ver cuál es el valor agregado, es decir, cuál es el costo de los insumos para producir una tonelada. Entonces basamos nuestro análisis suponiendo que el área se explota con estos productos. Esto no quiere decir que nosotros creamos que en la altillanura solo va a haber soya, maíz, arroz y ganado, porque seguramente después los productores verán que es más rentable la palma o el caucho o el marañón o tantos otros productos. Pero lo que sí podemos es, con los que estamos mirando, tener un referente tecnológico preciso para la región. De hecho, este estudio muestra que la altillanura, que tiene unos pisos muy planos, donde se puede tecnificar con maquinaria moderna, se pueden obtener rendimientos en algunos productos incluso mejores que los que tiene Brasil en el Cerrado, no tan altos como los que tiene Estados Unidos, y obviamente con producciones a escala grande, en producciones tecnificadas con toda la tecnología. Entonces, ya tenemos las cuentas micro a nivel finca de cuánto nos cuesta producir, por ejemplo, una tonelada de soya. Entonces, lo que hacemos con el modelo de transporte es ver si ese es su costo de producción, miramos cuál es el precio del mercado externo. En este momento, Colombia, digamos, consume un poco más de 2 millones de toneladas de soya y la mayoría, el 97%, se importa. Entonces, lo que estamos viendo en este mapa de la izquierda es sin proyecto. Vemos que la soya de la altillanura podría llegar hasta Bogotá, hasta Medellín, pero no podría llegar más adentro. Con el proyecto, y dados los costos de producción y los precios internacionales, la soya podría llegar hasta el puerto de Buenaventura y podría llegar a atender incluso los mercados de la costa. Entonces, la comparación de estos dos mapas nos muestra el proyecto cómo habilita, cómo le abre cobertura de competitividad a la soya de la altillanura. Y en el último mapa, en el que está en el extremo de la derecha, vemos cómo cambian los flujos al interior del país para abastecer el mercado. Entonces, lo que haría el proyecto, que es este flujo, digamos, la situación actual es que la mayoría de la soya se importa, como les decía, de Estados Unidos, entra por los puertos del Caribe y baja por el corredor del Magdalena, algo entra por Buenaventura, que son estas líneas grises. La línea azul es cómo circularía la soya, que básicamente se usa para concentrados animales, cómo circularía la soya si entra el proyecto. Entonces vemos esta línea azul que está centrada, pues por problemas de modelación, en Primavera Bichada, y vemos que entonces abastece Bogotá, abastece Antioquia, y aquí se viene por nuestra carretera a abastecer Cali, incluso podría llegar a Buenaventura. Sigamos. Esto lo hicimos también para el arroz. El arroz, a diferencia de la soya, Colombia es más o menos autosuficiente, tiene que importar un poco, y es un mercado que tiene dificultades para exportar, porque es un mercado muy protegido afuera, tiene muchas distorsiones.
Sin embargo, lo que se ve es que sin proyecto el arroz de los llanos de la Orinoquía, pues tiene esta cobertura que vemos que llega hasta Medellín, hasta Bogotá, y con el proyecto podríamos llegar incluso a Buenaventura y podríamos exportar arroz de las planicies estas del oriente. En este caso, pues los flujos no cambian tanto porque el arroz pues ya está siendo abastecido desde el interior del país. Pero sí vemos que el proyecto cargaría arroz para Cali, para todo el sur occidente y también podría ser para exportación. La siguiente. El caso del maíz es un contraejemplo. El maíz norteamericano es tan competitivo que aún con la infraestructura de la Alto Llanura nos costaría pues competir. Sin embargo, lo que vemos es que Colombia importa un poco más de 5 millones de toneladas al año de maíz y lo que veríamos es que sin proyecto el maíz de la Altillanura solo llegaría a competir a Bogotá y al piedemonte de los llanos. Con el proyecto, pues ya podemos abastecer digamos, los Santanderes, Boyacá, digamos, el altiplano. Y entonces veríamos nuevamente, pues estas cargas, bueno, el altiplano y hasta el sur. Y este ejercicio lo hicimos también para la ganadería, lo hicimos también para flujos de importación. Por ejemplo, no lo tengo en esta presentación. Cada hectárea en los llanos tiene muchas condiciones apropiadas para la agricultura tecnificada porque es plano, porque tiene agua, pero tiene también dificultades porque el suelo es muy ácido. Entonces, el desarrollo de la altillanura va a necesitar movimientos importantes de fertilizantes y eso hace que el proyecto, digamos, cambia completamente, abarata la forma en que se abastece toda la Orinoquía de estos fertilizantes, porque el proyecto canalizaría flujos muy grandes a través de Buenaventura, pasando por el proyecto para llegar hasta los llanos. Lo mismo se hizo con la carne. La carne se supone que en el modelo, se supone que pasa a un sistema, digamos, más intensivo de una ocupación de más animales por hectárea con suplemento alimentario unos meses al año, y lo que muestra es que podría, como decía Clara, podríamos llegar incluso a exportar desde los llanos y puede abastecer todo el mercado nacional. Sigamos. Entonces, eso es la demanda. Básicamente, entonces, lo que tenemos son un mayor flujo de toneladas. También tenemos la cantidad de gente que va a generar este flujo, el empleo que va a generar, que es del orden de 250,000 personas. Y también tenemos nueva carga, porque como va a haber más población, pues también tiene que haber movimientos de carga para llevar todos los bienes a esa población, además de los... Entonces, todo eso se convirtió en flujos y se convirtió en camiones y se convirtió en demanda para el proyecto. Luego viene la parte también de cómo medimos los beneficios del proyecto. Entonces, básicamente, lo que hicimos es, al tráfico atraído, esos primeros tráficos que mostré que bajaban digamos, del paso de la línea a nuestro corredor, pues miramos cuál es el ahorro en tiempos de viaje y cuáles son los menores costos de operación vehicular. Y al tráfico generado, entonces lo que vamos a mirar es, en el caso de sustitución de importaciones, el país tiene una ganancia porque estamos, en vez de abasteciéndonos con por decir algo, una soya que llega a $300 por tonelada, nos estamos abasteciendo con una soya que se produce a $200 por tonelada. Entonces vamos a tener un margen un diferencial entre el precio, el costo generalizado que pagan los consumidores colombianos por eso, y eso es un beneficio económico del proyecto. En el caso de las exportaciones, todo esto es mayor valor agregado. Es decir, si nosotros sembramos tantas hectáreas, tenemos tantas toneladas y producimos tantos millones de dólares y a eso le restamos los costos, pues eso es valor agregado que se traduce en un beneficio económico del proyecto. Entonces,
Por el lado del CAPEX y el OPEX, pues tenemos estos 25 billones de CAPEX, tenemos el OPEX que reporta EDL para el proyecto, y entonces con esto podemos ya calcular la tasa interna de retorno, el valor presente y la relación beneficio-costo. Sigamos. Básicamente estos son los parámetros que usamos para la evaluación económica, una tasa de descuento del 9%, que es la tasa que actualizó el DNP recientemente para cuál es el costo de oportunidad de los recursos de la economía colombiana, los precios de sombra también actualizados para ver cuál es el costo de oportunidad de la mano de obra, del capital, y bueno, el horizonte se trazó a 50 años, dado que es un proyecto de muy largo plazo. El ejercicio pues no depende en qué fecha de entrada tiene el proyecto, es decir, pero considero un horizonte de 50 años, sigamos. Y aquí están los beneficios. Estos primeros beneficios son por el tráfico atraído. Se ve en el año base, pues son modestos. Estos son los ahorros en los costos de operación de los vehículos, por los costos que se evitan por poder acceder hacia Cali y a Buenaventura por el sur sin tener que subir hasta Bogotá y el paso de la línea. Son modestos, llegan a ser del orden de 60.000, 70.000 millones a los 20 años de evolución del proyecto, y a eso se le suma el ahorro en tiempos de viaje, el costo de oportunidad del tiempo de viaje del orden de 19.000 millones de pesos. Pero esos ahorros pues son modestos con relación al costo del proyecto. Sigamos. En cambio, cuando miramos los beneficios por tráfico generado, vemos unas cifras bien importantes. Entonces, con este ejercicio, que como les digo es modesto, tanto en el término del área que consideramos como de los productos y el valor agregado, entonces lo que tenemos que si sumamos la diferencia digamos, en los costos totales de abastecimiento de los productos que sustituyen importaciones, vamos a tener un ahorro de 1.6 billones de pesos al año por estos productos. Maíz, ganado, arroz, soya y torta de soya. Y por mayores exportaciones, el valor agregado mayor que no existe ahora y que existiría con el proyecto, lo estimamos en 1.3 billones de dólares al año. Entonces ahí tenemos casi 2.9 billones de dólares más los otros beneficios. Sigamos. Además hay un efecto pues que no se suma en la evaluación beneficio-costo, es complementario pero es interesante, y son los jalonamientos, sobre todo en estos tiempos de COVID muy relevante, los efectos digamos ya durante la construcción del proyecto de jalonamiento de la economía. Entonces un choque de inversión estimula la demanda en otros sectores y eso genera mayor actividad económica. Entonces vemos que si el proyecto tiene un CAPEX de 25 billones de pesos, entre efectos directos e indirectos tendríamos un movimiento económico de 32 billones de pesos. Siguiente. Y esto nos da, entonces ya resumiendo y en los resultados, que la tasa económica, la tasa interna de retorno económica del proyecto es de 13.2%, del 12.4% se consideran precios del mercado, que es mayor al 9%, que es un poco lo que consideraría uno el costo de oportunidad de los recursos públicos. Es decir, invertir un peso en este proyecto genera más que invertirlo en el normal de la economía o en su costo de oportunidad. Dicho de otra forma, la relación beneficio-costo del proyecto es 1.9, es decir, que por cada peso invertido, pues vamos a tener en valor presente 90 centavos de retorno más la recuperación del peso. Y eso nos genera, pues, en valor presente también un beneficio neto de costos de 9 billones de pesos. El proyecto se recupera en 13 años, pues es un plazo largo, pero es que es un proyecto pues, de esas dimensiones. Y como ya les anticipaba, la mayoría de los beneficios está asociado a beneficios económicos por toda la generación de carga y de actividad económica en estas regiones del país. No solo en la Altillanura, también en Huila, también en Putumayo, también en Caquetá, también en Tolima,
en el Valle del Cauca pues ya no consideramos esos beneficios, aunque obviamente se puede abastecer el valle con menores costos para algunos insumos. Y la última, digamos, en conclusión, bueno, estos son unos resultados, unos análisis de sensibilidad donde se muestra pues que los resultados son bastante robustos a la tasa de descuento. Es decir, si la tasa de descuento fuese menor, como tiende a usar ahora el Banco Mundial, tasas menores, la relación beneficio-costo sería mucho más alta. Y el proyecto aguantaría pues hasta una tasa del 13%. Como les decía, estamos en 9%. Y luego el proyecto también es robusto ante cierto escenario de incremento en costos. Y es un poco más sensible a que no se den los beneficios. Esto de no se den los beneficios, pues es importante y también lo mencionaban ahora, Clara Leticia. Estos beneficios no se dan solo porque esté la carretera. Ella mostró el caso de Puerto López, Puerto Gaitán, y es pues muy diciente cómo sin carretera no hay desarrollo y apenas se abra la carretera puede habilitarse el desarrollo. Pero también es muy importante todo el problema jurídico de la tenencia de suelos. Es muy importante pensar que estos territorios, todos estos análisis se basan en agricultura de muy alta, de rendimientos muy altos, muy elevados. O sea, casi de clase mundial todo lo que se haga en técnicas de cultivo, en intensidad de insumos, en escala de producción, en integración entre actividades. Entonces, no es solo la carretera, pues es todo lo que se requiere para llevar el desarrollo a ser una región, digamos, productiva de clase mundial. Siguiente. Y bueno, las conclusiones pues son esas. Es un proyecto, digamos, de largo plazo, es la visión hacia dónde, cuál sería el siguiente paso de Colombia una vez ya consolide todo su 4 y 5G, cuál sería el siguiente paso para la conexión del territorio con los puertos y con los mercados externos, y entonces pues se ve claramente que este corredor es el siguiente paso, y que si uno logra que se cristalicen todos esos beneficios económicos, es un proyecto pues que se recupera en términos económicos, que es un bebé con el pan debajo del brazo, como diríamos. Y eso creo que es el resultado del análisis. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias por tu presentación, por todo este trabajo que va a ser tan importante para continuar este proceso de esta vía. Lo que hablas es determinante. Lo primero, y creo que es muy relevante para los que hemos venido insistiendo en esta vía, es que aunque es una vía costosa, el retorno, o sea, la paga. Entonces creo que eso es una gran noticia, y creo que nos puede, como país, porque creo que esto es un proyecto que no es de uno ni otro, sino que debe ser de todos. Debemos tener la tranquilidad que aunque hablamos de billones, esta vía se paga, y es muy importante no perder de vista eso. Otro tema también importante, y obviamente eso no hizo parte del estudio, pero lo hemos tenido en cuenta para todos los que nos están viendo, es los temas ambientales. O sea, aquí se habla de la frontera agrícola de hasta 4 millones de hectáreas, pero obviamente se tendrán que tener en cuenta todos los temas ambientales, todas las limitaciones que existen en el desarrollo de la artillería, pero también en el desarrollo de la vía, y eso no es un tema que ni el gobierno ni nosotros, los que hemos estado insistiendo en esta vía, hemos dejado a un lado. Lo hemos estado viendo. Es más, desde ProPacífico hemos estado acercándonos a ONGs internacionales ambientales como TNC para que nos ayuden en toda esa visión ambiental de este proyecto. Entonces, con eso continuamos. Solamente quiero hacer un par de anuncios de forma. Lo primero es que este evento queda grabado y pueden acceder a él en el mismo link que ingresaron en este momento. Y lo segundo es que los que quieran pues hojear con mucho más detalle este estudio, a partir de mañana en la página web de ProPacífico, www.propacifico.org, encontrarán el resumen ejecutivo de este estudio
socioeconómico y la ficha descriptiva, obviamente. Con esto le damos la palabra a Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Seguimiento de esta conexión. El Congreso también ha sido muy importante. Ustedes han jugado un rol de no perder de vista la importancia de esta vía. Hay congresistas de todo el país, de todos los departamentos que hacen parte o que van a verse beneficiados por esta vía. Entonces, Juan Fernando, muchas gracias por acompañarnos, y también a los congresistas que sé que están aquí con nosotros, los otros congresistas, Hernán Londoño y los otros congresistas, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, Marisabel, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marisabel, por la invitación. Yo quiero felicitarte además aquí públicamente por el extraordinario trabajo que venís haciendo, liderando ProPacífico. Un saludo a todos los panelistas, a Clara, a Pablo, a Juan Martín y por supuesto a la vicepresidenta. Yo no quiero referirme en esta breve intervención a los beneficios del proyecto, que son obvios, que ya nos los han explicado muy bien y que no tienen ninguna discusión. Es un proyecto que beneficia a todo el país y que se hace necesario avanzar en él. Yo quiero concentrarme aquí un poco en contarles por qué creamos la Comisión Pacífico Orinoquía, qué es esa comisión y cuáles son las cosas que hemos visto desde la comisión que se deben empujar para que el proyecto avance. Lo primero que quiero decirles es que lo que nos corresponde, por supuesto, a los que hacemos política es sacar adelante, es hacer realidad, empujar para que se hagan realidad estos proyectos de país. Hace 2 años, entonces, decidimos crear la Comisión Accidental Pacífico Orinoquía en la Cámara de Representantes. Nos juntamos los 23 congresistas de representantes a la Cámara de los 5 departamentos que afecta de manera directa o impacta de manera directa este proyecto. Congresistas de distintos partidos y, por supuesto, ya lo dije, de distintas regiones. Pero nos unimos en torno a una voluntad política de sacar adelante este proyecto. Nos hemos reunido 6 veces más una cantidad de mesas técnicas o de subcomisiones que hemos conformado para avanzar en detalle, para hacerle seguimiento a este proyecto tramo a tramo. Hemos logrado durante el transcurso de estos 2 años en esta comisión que pues tengo el honor de presidir, hemos logrado sentar al gobierno nacional, hemos logrado sentar a los consultores, a los privados, a todos los actores que tienen que ver con este proyecto para desentrabar cosas que hemos creído durante estos 2 años que han estado trabadas y empujar la realización de este proyecto a nivel nacional. Consideramos, por supuesto, ahora más que nunca, con lo que está pasando y lo que está viviendo el país y el mundo con esta pandemia, que se hace supremamente necesario sacar este proyecto adelante. En la comisión hemos visto en las distintas reuniones que hemos tenido con el gobierno nacional, con los consultores, etcétera, hemos visto que hay que insistir, y en esto es importante hablarle al gobierno nacional, es importante insistirle al gobierno nacional que tiene que priorizar los recursos para que efectivamente salga adelante este proyecto. Sabemos que es un proyecto muy importante, sabemos que es un proyecto costoso para el país, por supuesto, pero que como lo acabamos de ver en lo que presenta Pablo, pues trae unos beneficios impresionantes para el presente y para el futuro de toda nuestra nación. Por eso es fundamental que el gobierno nacional priorice los recursos y los esfuerzos, que además avance y desentrabe y resuelva rápidamente las necesarias consultas a las comunidades indígenas que se tienen que hacer en algunos sectores, sobre todo en Florida y otros sectores por donde va a pasar este proyecto. Y por supuesto, lo decía ahora Marisabel, que es determinante avanzar en el tema ambiental, lograr definir los impactos ambientales y resolverlos y desentrabar esto que sin duda puede convertirse en un proyecto, en un problema. Este proyecto
hemos conocido que el gobierno nacional está explorando otras alternativas, y yo quiero insistir, como presidente de la comisión, como congresista del Valle del Cauca, de uno de los departamentos que impacta este proyecto, que debemos como país sacar adelante el proyecto, que no podemos por nada del mundo echar para atrás, y decirle al gobierno, insistir en algo en lo que hemos venido desde el departamento del Valle insistiendo, y lo mencionó Marisabel también en su intervención inicial. Una parte de este gran proyecto es la vía Mulalolo-Guerrero. Llevamos 6 años con esta vía adjudicada y aún no podemos sacarla adelante. Esto no puede seguir pasando. Tenemos que sacar adelante esta, que es una partecita de toda esta conexión Pacífico-Orinoquía. Y para eso es muy importante, para la vía Mulaló y para todo este proyecto, se hace necesario, y así lo hemos evidenciado en las distintas reuniones que hemos tenido en la Comisión Pacífico-Orinoquía, que el gobierno nacional se tiene que articular, se tiene que coordinar y se tiene que sincronizar. El ANLA, la ANI, Invías, el Ministerio de Transporte, todas estas entidades nacionales en muchas ocasiones las hemos visto desarticuladas, y hemos hecho un llamado de atención que vuelvo a recalcar en este foro, para que desde el gobierno nacional insistan en esa coordinación y articulación entre todas las entidades que tienen que ver con este proyecto de infraestructura. Y para eso, por supuesto, la señora vicepresidenta juega un papel fundamental, trascendental, en ayudar a que efectivamente este proyecto se consolide, salga adelante y se logren articular todas esas entidades del orden nacional para desentrabar las cosas en las que puede existir alguna traba, y avanzar positivamente y lograr hacia adelante tener consolidado este proyecto como país. Finalmente, insistir en el compromiso, ratificar mejor el compromiso que tenemos desde la Comisión Pacífico-Orinoquía, todos los representantes que hemos conformado esta comisión, ya lo dije, de distintas regiones, con los que hemos estado muy activos en las distintas reuniones, ratificar ese compromiso con el país, con este gran proyecto, con este gran proyecto de desarrollo para todo nuestro país y sobre todo para estos 5 departamentos. Así que muchas gracias por la invitación, y cuentan también con esta comisión para insistir, para hacerle seguimiento y para impulsar este gran proyecto de país. Muchas gracias, Marisabel. Representante, y con esto le damos la bienvenida, nuevamente agradeciéndole por estar con nosotros a la señora vicepresidenta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Sabemos que usted ha asumido un liderazgo en este proyecto. Sabemos que usted comparte con nosotros la importancia de una vía como estas. Este estudio lo único que hace es reafirmar lo que muchos de los que hemos estado incentivando este proyecto sabíamos, y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en los siguientes pasos. Obviamente la financiación de este proyecto el costo es importante, hay retos importantes en ese aspecto. También, como ya lo mencionaba, hay unos temas ambientales que tenemos que revisar, pero lo importante aquí, y un poco el llamado, es a que, aunque obviamente nosotros hemos insistido en que esto es una conexión, esto hay que verlo como un flujo directo, una conexión directa entre Buenaventura y Puerto Carreño, pues hay unos tramos que ya están en factibilidad, listos para ser ejecutados, otros que están en estudios, pero ya muy a cortas. Está la Mulalolo Guerrero. Entonces, la oímos y nuevamente le agradecemos por acompañarnos y todo el compromiso que usted y este gobierno ha tenido con este proyecto, y muchísimas gracias, vicepresidenta. ¿Se oye?
¿Ya estamos con cámara? Sí. Bueno, muy buenos días. Yo quiero saludar muy especialmente a María Isabel Ulloa, agradecerle nuevamente la invitación acá al Consejo de Propacífico. Como ella bien dice, pues estamos totalmente comprometidos. El presidente Iván Duque ha reiterado el compromiso que tenemos con este proyecto y yo diría que en realidad este proyecto Pacífico Orinoquía es un proyecto que se lo merece la Orinoquía, se lo merece el Pacífico y lo necesita Colombia entera. De tal manera que por esa razón me sumo a las palabras que acaba de presentar el representante Juan Fernando Reyes. Querido representante, usted tiene razón, este proyecto tenemos que sacarlo adelante sí o sí, como sea. Este proyecto requiere una gran coordinación interinstitucional de parte de nuestro gobierno, una gran coordinación también con el sector privado, pero sobre todo una gran coordinación con el Congreso. Lo necesitamos a usted, necesitamos toda nuestra bancada del Valle del Cauca, que realmente ha trabajado tanto en este tema, Jennifer, Gustavo Londoño, todos los que realmente han tenido, y en la reunión anterior de María Isabel, pues había una parte también de la bancada, la gobernadora, que también le ha metido a esto todo el hombro, porque esto significa que nos tenemos que mover en el Congreso, por ejemplo, representante en la ley de tierras, porque como bien decía Pablo Roda, alcancé a oírle un pedacito y al final, cuando terminé nuestra reunión de KPMG, alcancé un pedacito de la intervención de Pablo, el tema de tierras es absolutamente determinante. El gobierno nuestro está totalmente decidido a presentar ese proyecto de ley, lo trabajó muchísimo el exministro Andrés Valencia, lo dejó listo, ya el ministro Rodolfo Sea también lo ha revisado, el presidente dio instrucción de presentar este proyecto al Congreso y allí es donde necesitamos a toda la bancada del Valle, la de la Orinoquía, todos de verdad decididos a sacar esto adelante, porque es que este es un proyecto que no solamente realmente genera la conectividad, reduce los costos de transporte, mejora la competitividad y la logística, sino sobre todo es un proyecto que permite ampliar la frontera agrícola del país. Y cuando Pablo Roda está hablando de sustitución de importaciones, yo tengo ahora la fortuna de tener acá en la vicepresidencia a la doctora Marcela Urueña, que era la viceministra de Agricultura anteriormente. Marcela recién se incorporó a la vicepresidencia y nos va a ayudar en toda la parte económica, sobre todo en un proyecto que vamos a coordinar desde la vicepresidencia que tiene que ver con la reactivación económica post-COVID y la repotenciación de la economía. Y con ella veníamos desde hace varios meses, con Juan Camilo Hostos, también ex viceministro de Transporte, diciendo cómo hacer para subir realmente la producción agrícola de nuestro país, y eso requiere ampliar la frontera agrícola, y esa frontera está en la Orinoquía. De tal manera que este estudio presentado representa un insumo que no solamente tiene un gran rigor técnico, sino que nos muestra todos esos beneficios, la importancia estratégica que tiene para el país. Este estudio nos da una información que es esencial para trabajar en todos los frentes necesarios y hacerlo posible con el trabajo coordinado de todo el gobierno, el tema ambiental, el trabajo con las comunidades, pero sobre todo el Congreso y el sector privado. Para nuestro país este proyecto, tal como lo dice el estudio, muestra una oportunidad enorme de reconfiguración de nuestra economía. Ese acceso directo del oriente y del sur del país al Pacífico nos va a permitir explotar no solo el potencial agroindustrial, sino también darle un verdadero desarrollo al Pacífico colombiano. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros también ampliar toda la capacidad económica del Pacífico, no solamente a través de la actividad portuaria y todos los servicios conexos, sino también teniendo industrias que procesen buena parte de esa producción agrícola que vamos a poder desarrollar en la Orinoquía, y es algo que también tenemos que lograr para la Orinoquía. Nosotros estamos convencidos que el país tiene que concentrar sus esfuerzos en darle valor agregado a la producción agrícola. Nosotros no podemos estar pensando en producir para enviar los productos en grano, sino ver cómo logramos que la gran mayoría tengan ese procesamiento y tengamos alimentos procesados
para la seguridad alimentaria de los colombianos y para convertir a Colombia en una verdadera despensa internacional, como lo vamos a ver ahora dentro de las apuestas que estamos haciendo. Los análisis de sensibilidad del proyecto nos muestran que es muy vulnerable a la realización de beneficios asociados que permitan ese potencial productivo justamente. Si no logramos realmente ese potencial productivo, pues el proyecto entonces sería un fracaso, y estábamos viendo que en ese escenario de 41 años es a partir del año 25, donde empieza a llegar realmente a un equilibrio, pero todo esto va a depender de la escala de la producción agrícola, de la capacidad que tengamos nosotros de aprovechar mucho mejor el mercado interno con una sustitución de importaciones competitiva, pero también obviamente con una gran orientación exportadora. Los beneficios de este proyecto dependen de que seamos capaces de lograr modelos productivos de gran escala que con esa competitividad en el arroz, en la soya, en el maíz y sobre todo en la ganadería nos permitan realmente desarrollar toda esta producción de alimentos procesados. Esta tarde justamente vamos a tener una reunión con Fedegan para ver realmente cómo aprovechar todo este aumento de la demanda del mercado cárnico en el mundo, como Colombia realmente debe ser una de las fuentes de proteína animal, sobre todo de carne bovina, y qué procesamiento es el que vamos a hacer y cómo vincular. Además, también les digo, para Isabel, que necesitamos muchísimo esa bancada del Valle y a los empresarios del Valle vinculados a la mayor participación de las mujeres como empresarias del campo, como emprendedoras, que puedan tener sus fincas ganaderas, que es lo que vamos a empezar esta tarde con Fedegan, pero también en el sector del azúcar, en el de las frutas, en el norte del Valle, en todos los lugares. Y esto realmente va a ser posible si ampliamos esta frontera agrícola, si nos orientamos hacia los alimentos con ese valor agregado y con un enfoque exportador. De tal manera que nosotros estamos trabajando en este momento acá en la vicepresidencia con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional, con todos los ministerios sectoriales, especialmente Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, por supuesto, Transporte, para ver cómo vamos a hacer primero una reactivación de la economía pensando en los 2 años que le quedan a nuestro gobierno, un rebote de la economía que sea de B corta, B de la victoria, un rebote rápido que nos permita, pues, Dios quiera, recuperar los empleos perdidos y tener al final de nuestro gobierno una tasa de crecimiento como la que ya estábamos mostrando en febrero de este año, que era un 4%, pero también estamos conscientes que las decisiones que tomemos ahora van a marcar cuál es el derrotero de crecimiento del país de mediano plazo, y por esa razón estamos realmente orientando todos los esfuerzos a actualizar el trabajo que ya hicimos, también coordinado en la vicepresidencia, de los pactos por el crecimiento, el empleo y las exportaciones, y por esa razón tenemos como una segunda fase que comienza ahora, pero que nos va a mostrar realmente su máximo potencial hacia el 2030. Necesitamos que en el 2030, cuando se da la convergencia con los objetivos de desarrollo sostenible, Colombia sea un país que esté creciendo al 5.5% de manera constante, que sea capaz de llegar a una tasa de desempleo del orden del 6%, eso estaría muy cerca al pleno empleo, pero lo más importante de todo, que podamos bajar la pobreza máxima un 18%, porque ustedes saben muy bien que como consecuencia de esta pandemia, una de las peores consecuencias ha sido el aumento de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema. De tal manera que los beneficios que vamos a tener acá con este proyecto son más de 2 billones de pesos en actividad económica indirecta derivada de la ejecución del proyecto gracias a esos encadenamientos productivos que se generan en el proceso. También con la construcción de la vía y la reducción de costos de transporte, como dije ya, el mejoramiento de la logística, pues vamos a tener entonces esa ampliación de nuestra frontera agrícola en cerca de 784.000 hectáreas. Eso nos dicen que sería el escenario conservador, y el escenario optimista nos habla de 4 millones
de hectáreas. Imaginemos por un instante lo que sería este país pudiendo a producir esa cantidad de nuevas hectáreas en alimentos y obviamente en generación de empleo y de riqueza para los colombianos. También se estima la reducción de los costos del transporte alrededor del 27%, precisamente una tonelada desde Puerto Carreño hasta Buenaventura, que tengamos esa reducción cercana al 30%, sería extraordinario en términos de competitividad. Podríamos tener 250.000 empleos permanentes en las regiones beneficiadas, y una vez que se logre completar todo el corredor, los beneficios del tráfico atraído en 20 años estarán alrededor de 70.000 millones anuales en el ahorro de costos de operación vehicular y cerca de 20.000 millones, 19.000 millones en ahorro en tiempos de viaje, horas que se puede ahorrar el país en tiempos. El costo, realmente la relación de costo-beneficio, pues como ya lo explicó también Pablo, es 1.96 la tasa de retorno, y obviamente pues todos estos beneficios descontados tienen su máximo potencial. Obviamente vemos que el proyecto necesita obviamente este horizonte ya de largo plazo, a 40 años, pero realmente vemos que estos beneficios son un 60% superiores a los costos de inversión y de mantenimiento que se requieren para consolidar este corredor. Teniendo en cuenta una tasa del 9%, que es la que se estimó más recientemente por planeación. Pablo nos decía que aceptaba hasta una tasa de descuento del 13%, pero lo cierto es que tenemos realmente que esto está acorde con proyectos que tienen un impacto semejante en el largo plazo. Por otro lado, la agroindustria es nuestra apuesta estratégica para la reactivación. Aquí les estoy mostrando esas metas ambiciosas: 5% de crecimiento, 6% de desempleo, máximo 18% de pobreza. Y entonces realmente estamos en este momento trabajando en priorizar unas acciones estratégicas que nos permitan recuperar cuanto antes, para el corto plazo, durante nuestro gobierno, los 5 millones de empleos que se han perdido. Y por esa razón, en la etapa de reactivación a 2 años, les repito, reactivación 2 años, repotenciación 2030, en esta etapa de reactivación pues estamos haciendo una apuesta por aquellas grandes obras que podemos realmente generar con un alto impacto en el crecimiento y un alto impacto en el Producto Bruto. Y está entonces infraestructura, está también obviamente minería y todo lo que es la industria extractiva, y tenemos también por supuesto la construcción de vivienda, que tiene una altísima prioridad, y está también obviamente la agroindustria. Y con todo esto entonces pensamos dejar enrutado el país hacia un crecimiento sostenido, como les dije ya, del 5.5%, en lo cual pues la infraestructura seguirá teniendo obviamente una altísima prioridad. Y por eso buena parte del trabajo que estamos haciendo hoy se orienta no solamente a asegurar los recursos de corto plazo para la infraestructura, sino cómo identificar fuentes nuevas de recursos para el mediano plazo, fuentes nuevas que nos permitan el desarrollo de estas obras ambiciosas, no solamente obviamente con recursos públicos, sino sobre todo atrayendo cada vez más los recursos privados, pero también acumulando fuentes de recursos. Por ejemplo, nosotros acabamos ya de desentrabar totalmente un proyecto de la mayor importancia, que es equivalente de alguna manera a que es el del Canal del Dique, y era totalmente imposible hacer el cierre financiero, etcétera. ¿Cómo se logra este proyecto? Básicamente acumulando fuentes de recursos vía regalías, vía obras por impuestos, donde Ecopetrol se ha metido muy decididamente, obviamente también en los recursos públicos y las vigencias futuras, y eso va a hacer posible este proyecto del Canal del Dique. En este caso, tenemos igual nosotros clarísimo que la infraestructura queda realmente diseñada en buena parte, muchísimos estudios que están ya en fase 2 y demás, pero que vamos a tener que ejecutar en los próximos 6, 7, 8 años. Entonces estamos haciendo todo este trabajo para la identificación de fuentes nuevas, y esto lo estamos desarrollando con la
ministra de Transporte, y con un grupo de expertos en una comisión de infraestructura que estamos presidiendo acá desde la vicepresidencia, porque, insisto, necesitamos que todo este tema de la infraestructura y el enfoque internacional de nuestra economía sean políticas de Estado. Tenemos por esa razón también una misión de internacionalización que estamos liderando con Ricardo Hausmann, en la cual pues el Ministerio de Comercio Exterior y su equipo y todos los de Planeación Nacional también tienen un trabajo muy importante para lograr que el crecimiento económico, el empleo de Colombia en el mediano y largo plazo dependan muchísimo de ese éxito exportador que pueda lograr nuestro país, en donde, repito, la agroindustria va a tener una parte absolutamente determinante. De tal manera entonces que yo quiero acá compartirles ahora sí pues un poco lo que tiene que ver con esa apuesta de más largo plazo. Aquí nosotros tenemos entonces, primero que todo, reconocer que el país ha estado muy flojo en todo lo que tiene que ver con el aumento de la productividad. Nuestra orientación exportadora ha sido bastante deficiente porque hemos tenido altibajos muy orientados a las exportaciones hace unos años. Después nos concentramos en negociar acuerdos como si uno pudiera exportar si no tiene un sector productivo eficiente y competitivo. Y en este momento, pues obviamente estamos viendo cómo empatar los dos esfuerzos, fortalecer la capacidad productiva del país y obviamente mejorar nuestra estrategia exportadora. Y tenemos entonces unas apuestas, parece que me devolvieron, me vuelven atrás por favor, aquí, en esta lámina, porque tenemos 9 apuestas que son las que estamos trabajando con esta visión de más largo plazo, esta visión al 2030. Y estas 9 apuestas, pues en primer lugar, como ustedes ven allí, convertir a Colombia en una potencia agrícola, en una despensa internacional. La segunda es realmente la infraestructura, donde pues ya todo lo que les he mencionado muestra que la importancia no es solamente de hoy, sino que proyectos como este Pacífico Orinoquía pues requieren obviamente esa visión de más largo plazo. También la tercera apuesta muy importante, convertir a Colombia en un desarrollo, en un destino turístico sostenible. Tenemos que hacer un mejor uso de nuestra diversidad y lograr que el país se vuelva símbolo del turismo ecológico, del turismo sostenible, que es además el que deja más ingresos. Sabemos que es un sector muy golpeado en este momento por la pandemia, pero es un sector que estamos trabajando para recuperar de aquí a un año y medio, a más tarde. La cuarta apuesta, que es fundamental para el Pacífico, es la apuesta bioceánica. Tenemos ese privilegio de estar nosotros en el centro del hemisferio, entre el norte y el sur, pero además uno de los pocos países, 21 países bioceánicos en el mundo, y con todo este Pacífico colombiano totalmente desaprovechado. Entonces esta apuesta bioceánica va a ser también muy importante porque tiene que ver con 10 áreas de producción de recursos a partir del mar, la producción costa afuera en hidrocarburos, en segundo lugar toda la industria de astilleros, en tercer lugar los puertos. Necesitamos a Buenaventura fortalecido, pero también recuperar Tumaco, recuperar Guapi, mirar realmente cómo tener ese mayor desarrollo portuario. Estamos también trabajando en una ley de abanderamiento de barcos, actualizando toda nuestra normatividad para tener una verdadera política de pesca, desarrollar un programa en el cual la gobernadora Clara Luz y la anterior gobernadora Dilian Francisca también han estado muy comprometidas, y es cómo vamos a darle una vitalidad adicional a los 47 municipios costeros que tiene Colombia sobre el Pacífico y el Atlántico. En fin, esta potencia bioceánica tiene una capacidad de generación de recursos enorme. La quinta apuesta tiene que ver con la construcción de vivienda, casa digna, vida digna, en donde pensamos nosotros que en el 2030 debemos ser capaces de bajar el déficit habitacional a un máximo del 2%. Esto realmente nos pone a nosotros a activar empleo, pero también toda la industria de insumos de construcción, que también tiene una tremenda importancia. La sexta apuesta es Colombia como un sector, un país, digamos más bien, con manufacturas de nueva generación, una verdadera política industrial para el siglo XXI.
La séptima apuesta es la producción verde, la bioeconomía derivada de esa misión de sabios que ustedes saben que presidimos acá en la vicepresidencia y que entregó su reporte en diciembre del año pasado. La octava apuesta es el desarrollo de toda esta transición de la matriz energética del país para producir cada vez más energías limpias, energías sostenibles, y por último la apuesta por el sector de servicios culturales, servicios de software, servicios ambientales, servicios médicos, todos los servicios, y adicionalmente la economía naranja, industrias culturales, industrias del entretenimiento. Entonces ustedes ven acá, estas 9 apuestas son grandes, recogen varios sectores, son intersectorial, se derivan de alguna manera, buena parte de ellas, de los pactos por el crecimiento, y todas ellas realmente son viables, son posibles, porque tenemos no solamente el tejido productivo, sino tenemos también los recursos naturales, tenemos la ubicación, tenemos obviamente un potencial enorme también con tanta gente joven, y por eso ustedes ven en la parte de abajo hay unos ejes que son transversales. Primero, todo esto tiene que tener ese componente equidad de género, más mujeres en el mercado laboral, más mujeres como empresarias. Segundo, eje transversal, educación. Yo personalmente creo que lo único maravilloso del COVID ha sido que obligó a este país por fin a moverse hacia la educación digital. En esto veíamos muy reacias a las universidades, por supuesto todavía más a los colegios, el propio ministerio, y nos tocó a la fuerza, nos tocó acelerar el proceso de digitalización. Tenemos que convertir esto en una verdadera oportunidad para lograr realmente que los jóvenes de cualquier municipio de Colombia puedan tener acceso a una ingeniería de alimentos, a sus carreras técnicas, y eso nos da unas posibilidades de desarrollo totalmente distintas, y por eso este elemento transversal también de ese desarrollo digital, y todo esto basado en un trabajo permanente hacia la innovación y la sostenibilidad de nuestro país. Entonces vemos realmente que dentro de la primera apuesta de estas, la potencia agrícola y también la despensa internacional, pues es muy importante la Orinoquía, tanto en alimentos como también porque el potencial de producción agropecuaria y forestal realmente es muy amplio. Nosotros, saben ustedes, tenemos en principio un potencial de 40 millones de hectáreas. Hoy solamente tenemos 8 millones de hectáreas sembradas, 2 millones de actividades agropecuarias están en territorios protegidos ambientalmente, reservas forestales, páramos, parques nacionales, y tenemos obviamente cerca de 25 millones de hectáreas con un potencial que podríamos realmente dividir entre producción de alimentos, también incluyendo el desarrollo de biocombustibles, en lo cual el Valle del Cauca tiene una gran importancia, sobre todo por el etanol derivado de la caña, y por supuesto el potencial de la reforestación comercial. Tan solo 450.000 tenemos hoy, a pesar de las ventajas comparativas que tiene el país. Todo esto es fundamental para la seguridad alimentaria. Esa sustitución de importaciones es absolutamente clave, entre otras cosas, porque es que la seguridad alimentaria del país la podemos lograr a un menor costo. Hoy tenemos cerca de 15 millones de toneladas de alimentos importados que nos cuestan como 25 billones de pesos, y esos 25 billones realmente los invertimos en el campo y son salarios para los campesinos y demás. Cuánto más desarrollo va a tener nuestro país, y por supuesto esto va también en la línea de la mayor diversificación exportadora de Colombia y su mayor penetración en los mercados. En esta visión que tenemos de la agroindustria y la potencia agrícola como una despensa de alimentos para el mundo, pues vamos a estar impulsando realmente todos los proyectos de infraestructura que nos permitan ampliar no solamente esa frontera agrícola, sino también la mejor utilización de las tierras productivas disponibles, y que nosotros tenemos y que no tienen nuestros competidores regionales, con una ventaja adicional que tiene Colombia, y es que también somos un país con potencia hídrica. Tenemos que lograr un uso más eficiente del agua y del suelo, y así convertir a Colombia en un jugador de verdad relevante en el mercado internacional. Sabemos que ahora, después de esta pandemia, ha habido un cambio importante en las tendencias del mercado en todos los productos, no solamente alimentos, sino otros sectores. Sabemos que hay mucho más énfasis ahora
en el tema ambiental, en la sostenibilidad, pero también sabemos que van a cambiar las tendencias en materia de alimentos, lo estamos viendo ya, nos decía Fedegan, con quien ya les dije, nos vamos a reunir esta tarde, el aumento exponencial en la demanda de proteína animal, los precios, entonces tenemos que ver cómo esta región de la Orinoquía, que es estratégica en ese propósito, logramos entonces con toda esta conectividad que tenga esa producción que sirva para nuestra seguridad alimentaria y para la diversificación exportadora de Colombia que atienda esa demanda internacional, especialmente pues a partir de lo que podemos nosotros desarrollar con ese aumento en la frontera agrícola en la altillanura. Por esa razón el desarrollo de la altillanura es una estrategia fundamental, es una iniciativa fundamental tanto para nuestro componente reactivación de corto plazo como para nuestro proyecto repotenciación e internacionalización de la economía para lograr esos objetivos ambiciosos en el 2030 a los cuales ya me referí. Y estamos entonces comprometidos en generar todas las condiciones habilitantes para desarrollar los proyectos estratégicos por parte del sector privado de cara a todas estas apuestas. Como les he dicho, con la ministra de Transporte hemos estado identificando qué otras cosas podemos hacer para darle seguridad jurídica a los concesionarios, para estimular mucho mejor también las obras públicas que se puedan construir por el INVIAS, pero que después se puedan concesionar de tal manera que tengamos nosotros allí realmente un circuito mucho más eficiente de construcción y después obviamente concesión. Estamos también, cuando les decía, identificando nuevas fuentes de recursos, ver cómo podemos nosotros titularizar buena parte de los proyectos y colocarlos en el mercado de capitales del país. Entonces todo esto junto con un trabajo fundamental que se hizo por parte de Carlos Enrique Moreno, liderado por el presidente Duque, el del catastro multipropósito, que está realmente bastante avanzado todo este proyecto, pues nos va a dar a nosotros realmente esa mayor seguridad jurídica de la propiedad a la que se refería Pablo, nos va a permitir ampliar mucho más la cobertura de los servicios de extensión, los proyectos de pequeña y mediana escala para la adecuación de tierras, lograr obviamente las alianzas público-privadas para la construcción de distritos de riego. Ayer estábamos viendo justamente que ese es uno de los sectores con un gran potencial para aumentar la inversión privada y lograr esa adecuación de tierras, adecuar también todos los instrumentos financieros y de la administración de riesgos para los productores, utilizar los mecanismos de financiación que ya mencioné del mercado de capitales, básicamente para la titularización de buena parte de los proyectos, adoptar las tecnologías digitales que tienen también obviamente muchísimo impacto en la productividad y pues lograr obviamente que con todos estos elementos transversales que les di ya y una mejor utilización del agua en nuestro país, pues realmente logremos nosotros toda esta planeación de cómo Colombia va a triplicar, cuadruplicar su producción de alimentos y desarrollar toda esa estrategia de la diplomacia sanitaria, lograr la admisibilidad sanitaria que nos garantice el verdadero acceso a los mercados. Hay una cosa muy importante que no la proyectamos ahora, pero es una gráfica que acabo de utilizar en la otra presentación, y es que para nosotros realmente todo este trabajo pues obedece a una visión de una Colombia innovadora, una Colombia sostenible y una Colombia incluyente. Y cuando estamos hablando de incluir, es incluir territorios, es incluir poblaciones, es incluir mujeres y es incluir sobre todo la población informal. Nos preocupa terriblemente que ahora a raíz de la pandemia resultó más evidente la dificultad que tienen todas estas personas informales en nuestro país, porque desafortunadamente nunca han sido prioridad, porque hoy vemos nosotros inclusive cómo todo el proceso de reapertura después del confinamiento se ha hecho en función del aparato productivo formal. Y por ejemplo aquí en la vicepresidencia hemos trabajado mucho y el presidente ha estado muy al frente de esto, cómo hacer para acompañar a los informales para que se puedan formalizar y hacer también de la pandemia una oportunidad para estas personas
informales. Hemos liderado nosotros acá en la vicepresidencia un trabajo con Confecámaras. A propósito, Julián Domínguez, que también es del Valle del Cauca, ha sido un extraordinario coequipero en este trabajo para lograr que haya un registro simplificado de comercio para las personas informales. Y al simplificarles su registro, garantizarles que tengan acceso al sector financiero, que tengan realmente una línea de financiación que les saquen a ellos de esa esclavitud que tienen con el gota a gota. Ustedes saben que la gente más pobre de este país paga tasas de interés del 1% diario, el 360% anual. Eso es una aberración total y todo eso lo podemos solucionar con este registro simplificado, con la convocatoria a las personas informales para que puedan hacer parte de proyectos productivos. Estamos trabajando mucho con el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, con el ministro de Trabajo también, en lograr que la asociatividad se pueda hacer en condiciones rentables, sostenibles, de verdad de formalizar totalmente a esta población y permitirles a ellos también tener la posibilidad de ser propietarios de proyectos agroindustriales que pueden ser posibles con todo esto de la incorporación de todos estos terrenos de la altillanura. En fin, tenemos que lograr realmente que esta visión del país, mucho más moderna, más incluyente, más innovadora, pues nos permita realmente trascender como país, convertirnos en un país de verdad desarrollado. Ahora que somos el país número 37 en su ingreso a la OCDE, nos damos cuenta de todo lo que falta por hacer, pero también nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es válido, que esta visión que ha tenido el presidente Duque y que ha tenido nuestro gobierno de fortalecer el aparato productivo, de lograr realmente que haya una mayor visión de largo plazo, incorporando obviamente en este plan de repotenciación de largo plazo, no solamente sectores de producción, sino todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con la logística, con la educación, pues es lo que sí nos va a permitir que Colombia logre ese desarrollo. Ahora, pues realmente estamos todos muy alineados con los beneficios que se esperan del desarrollo de este proyecto de interconexión, que en nuestra visión, pues 2030 nos permitiría duplicar esa productividad agrícola con el mayor potencial que tendríamos de atender esa nueva demanda del mercado internacional. Ahí también nosotros vemos que además de alimentos, pues está todo el potencial del cannabis medicinal, la industria forestal que mencioné ya, pues realmente también tiene un potencial gigantesco de generación de empleos, pero también para que Colombia tenga esa ventaja competitiva en los mercados internacionales y tengamos nosotros unos sellos verdes precisamente en la medida en que podamos aumentar significativamente toda esta reforestación y la industria y la reforestación industrial que se pueda hacer, lograr entonces ese crecimiento que mencioné ya antes del 6%, ese aumento en las exportaciones no tradicionales, en el empleo, la reducción de la pobreza, etcétera. Entonces, pues acá desde la vicepresidencia, como decía el representante Juan Fernando Reyes, tenemos todo el compromiso, reafirmamos ese compromiso que tiene nuestro gobierno, que lo ha repetido el presidente insistentemente. Nosotros estamos convencidos que el potencial de Colombia depende de seguir invirtiendo en las regiones, fortaleciendo en las regiones, generando mejores condiciones y atractivos para que haya inversión en las regiones. Estamos trabajando con la consejera presidencial Clara Parra en algo maravilloso que ella ha hecho durante estos 2 años y lo conoce muy bien María Isabel, que es fortalecer todo el sistema nacional de competitividad y de innovación. Este sistema de competitividad, pues obviamente ha articulado muy bien a todos los funcionarios del gobierno y este sistema tiene un elemento fundamental que es el sector privado. El sector privado es el que le va a tener que dar continuidad a toda esta visión. Una visión al 2030 necesita muy de la mano al Consejo Privado de Competitividad, al Consejo Gremial, por supuesto Propacífico, por supuesto Confecámaras. Necesita realmente a la ANDI que se apersonen y que se tomen ustedes realmente
el liderazgo para que esto continúe, y en esta labor de coordinación al interior del gobierno con el sistema de competitividad por parte de Clara y todo el sector productivo, los pactos por el crecimiento que manejamos nosotros acá y la Comisión Intersectorial de Infraestructura que presido yo en la vicepresidencia y con todo este equipo de la ministra Ángela Orozco, sus viceministras extraordinarias, sus 2 directores de la ANI y de Invías también extraordinarios, la gente de la ANLA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, todos ellos se sientan en esta Comisión de Infraestructura y tenemos clarísimo que este es uno de los proyectos absolutamente prioritarios para el corto, mediano y largo plazo, porque como dije a Colombia al comienzo, la Orinoquía lo necesita, el Pacífico lo necesita y Colombia lo necesita. De tal manera que, pues María Isabel y a todos los asistentes, de verdad, muchas gracias. No sé si está Jorge Enrique Bedoya, me han dicho que iba a estar. También ha sido un gran coequipero en todo nuestro trabajo con esta visión de convertir a Colombia en una despensa para el mundo y en convertir a las mujeres en grandes empresarias del campo colombiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Gracias a usted por su tiempo, gracias por sus palabras. Yo creo que ya para cerrar este evento nos quedan varias conclusiones. Yo solamente retomo lo que ya había dicho Juan Fernando y este es un proyecto, uno nos anima mucho y lo sabemos porque lo hemos hablado con usted muchas veces del compromiso del gobierno y suyo en este proyecto, tal es así que usted ha designado a una persona exclusivamente para trabajar, para estar pendiente de toda esta articulación para este proyecto y nos complace muchísimo saber que lo están viendo como nosotros, como un reactivador de la economía en este momento, pero también en el mediano y en el largo plazo. Pero retomo lo que decía Juan Fernando y es, este tipo de proyectos pues tienen dificultades, requieren mucha articulación, obviamente la Comisión del Congreso ayuda muchísimo, pero su liderazgo va a ser fundamental para ir pasando ir superando cada una de las dificultades que un proyecto de esta magnitud puede tener. Sin duda, uno, además de los temas ambientales, como ya lo hemos dicho, uno de los grandes dificultades o temas a solucionar son los temas financieros, pero como usted bien lo dice, pues hay que sentarse a revisar las fuentes alternativas. Claramente el sector privado tendrá que jugar un rol muy importante, no solamente como motivador de este proyecto, como lo hacemos en este caso desde ProPacífico y Asolinoquía y las otras asociaciones que han estado detrás de este proyecto, sino también pues en mecanismos claros de financiación de un proyecto de esta envergadura. Pero muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, a Juan Martín, a Clara Leticia, a Juan Fernando, muchísimas gracias a usted, vicepresidenta, nuevamente muchas gracias a las personas que nos están acompañando de diferentes gremios, de diferentes sectores de los departamentos del Valle del Cauca, de Tolima, de Huila, del Meta, de Vichada, a todos. Muchísimas gracias a Pablo, a ti por ese trabajo. Nos ayudas mucho a seguir adelante con este proyecto. Y vicepresidenta, pues seguiremos desde todas las esferas trabajando e impulsando. Y como le decía antes de introducirla, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a financiar los tramos que ya tienen, ya están en fase 3 y poder ir arrancando, porque yo creo que esto por partes vamos a lograr avanzar en un proyecto de esta envergadura. A todos, muchísimas gracias y saludos. Gracias.